Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar entonces la clase del día de hoy. Bueno, recordemos un poco lo que estábamos diciendo la clase pasada. La clase pasada habíamos comenzado recordando un poquitico el modelo biológico y a partir de allí planteando o mostrando cómo se han planteado unos posibles modelos de neurona artificial. Habíamos comenzado con el perceptrón, el modelo de McCullough-Pitts. Habíamos visto cómo las diferentes partes funcionales, por lo menos lo que nos interesa a nosotros desde desde el punto de vista de procesamiento, los elementos funcionales de la neurona biológica se podían representar de forma artificial, en este caso a través de señales de entrada y unos pesos ponderados que se acumulaban en un elemento sumador. Eso sí, las partes de las dendritas y el cuerpo de la neurona, y que la activación se simulaba con una función de activación. Habíamos visto varias formas para esa función de activación. Habíamos visto que, digamos, la forma más simple podría ser la de un limitador duro, que simplemente tiene dos valores de salida, pero que dependiendo de cómo modeláramos el comportamiento de la neurona, si podíamos cambiar los rangos de saturación, ya podríamos hablar de -1 a 1 o de 0 a 1, dependiendo de los valores de salida, o incluso asumir formas un poco más suavizadas, más continuas, que nos podrían ayudar, lo adelantábamos a futuro cuando realizáramos el entrenamiento de la red neuronal. Veíamos otros modelos interesantes, variantes de este modelo del perceptrón original. Entonces introducíamos el elemento lineal adaptativo o ADA-Line. También mirábamos un caso en el cual simplemente se eliminaba esa función de activación y pues llegábamos al modelo general conocido digamos, en análisis de sistemas como combinado lineal. Incluso en matemáticas también se trabaja mucho con estos sistemas lineales, que simplemente pues es un acumulador en el cual yo a las señales de entrada le aplico o lo multiplico un valor constante. Utilizamos este combinador lineal para mirar una posible aplicación de cómo podríamos agregarle memoria a estos perceptrones, porque en últimas, desde el modelo inicial, nosotros observamos que la salida del perceptrón, o de los modelos en general, solamente dependían de la entrada actual. Entonces, si yo quería afrontar problemas en los cuales fuese importante la memoria, como es el caso de las series de tiempo, ya hablábamos de, por ejemplo, el comportamiento del dólar, del stock, del mercado, de variables económicas o del nivel de agua en un embalse. Bueno, en general hay muchos ejemplos de serie de tiempo en los cuales la salida del sistema depende no solo del valor actual, sino de los valores previos, de los valores anteriores. Entonces miramos cómo podríamos aplicar algunos bloques de retraso a la señal para poder tomar muestras retrasadas que también pudiéramos utilizar como señales de entrada al sistema, y de esa forma construir una especie de filtro. Ya que va a filtrar, pues ya depende de los valores que nosotros le configuremos aquí a los pesos de este combinado lineal en este caso, pero bien lo podríamos hacer también con un perceptrón, es decir, agregar una función de activación, pero pues para no enredar mucho el ejemplo lo hicimos con el combinador lineal. Y en la parte final ya hablábamos de cómo construir entonces una red. Entonces simplemente tomábamos nuestro perceptrón con función de activación y todo, y lo colocábamos en paralelo con otros perceptrones iguales. Entonces, de esa forma pues yo puedo colocar tantos perceptrones en paralelo, todos compartiendo las entradas, como salidas yo quiera en mi sistema, y cada uno de esos perceptrones pues lo entrenaría para una función diferente, para realizar una identificación diferente. Entonces de esa forma yo puedo tener más de una salida. El número de entradas de este sistema sí depende del número de variables que quiero inyectar a mi, en este caso, red neuronal de una capa. Creo que íbamos ahí. ¿Preguntas hasta ese momento? ¿Dudas? ¿Me escuchan bien? ¿La imagen está bien? Sí, profe, ahí se escucha más bien. Perfecto, gracias. ¿Dudas hasta ahí de lo que acabamos de resumir? Por ahora no, profe. ¿No? ¿Todo claro? Bueno, muy bien. Entonces sigamos. Bueno,
Esto es como modelo, todo digamos que de una u otra forma funciona muy bien, pero vamos a ver un problema que hizo que por muchos años la gente dejara de trabajar en estas redes neuronales. Simplemente debido a este problema la gente pensó que simplemente no funcionaban, digamos que solamente podía resolver un conjunto muy limitado de problemas y desde ese punto de vista pues resultaban no, no viables para aplicaciones reales. Entonces miremos de qué se trata ese problema que se conoce como el problema de la separabilidad lineal. Entonces para eso pues vamos a hablar un poquitico de lo que son las funciones separables linealmente. En general, estos modelos neuronales nosotros los vamos a utilizar para separar grupos, ¿sí? En últimas, para clasificar elementos de entrada. Entonces, en mi red neuronal, pues yo inyecto una cierta información correspondiente a un elemento, ¿sí? Por ejemplo, esta curva, ¿sí? En este caso de la señal muestreada hacia atrás. Entonces, varias muestras de la curva y aquí a la salida, pues ella me va a decir que pertenece a la curva categoría 1, curva categoría 2, curva categoría 3, categoría 4, ¿sí? Cuando estemos más adelante trabajando con señales mucho más complejas, entonces vamos a estar trabajando, por ejemplo, con fotografías. Yo la puedo entrenar, por ejemplo, para que identifique la fotografía de niños con respecto a la fotografía de adultos. Entonces, él va a separar las imágenes, las fotografías en dos categorías. Cuando yo inyecte una imagen de un niño, pues ella me va a decir categoría 1, que corresponde a niños. Cuando yo inyecte una imagen, por ejemplo, de un adulto, entonces me va a decir categoría 2, imagen correspondiente a adultos. Entonces lo que va a hacer en últimas la red neuronal es separar los elementos de entrada en categorías, ¿sí? En este caso pues es fácil de entender porque la red neuronal que hemos visto, el perceptrón que hemos visto, solamente me bota dos posibles valores de salida, 1 y menos 1. Entonces categoría 1 o categoría menos 1, ¿sí? Entonces yo inyecto la señal de entrada, por ejemplo en este perceptrón, o miremos, bueno, sí, en el perceptrón de acá. Inyecto la señal de entrada y él me dice, eso pertenece a la categoría 1 o pertenece a la categoría menos 1. Bueno, este no es el perceptrón, realmente el perceptrón es este. Entonces inyecto las señales acá y él me dice, eso pertenece, dependiendo si satura hacia arriba, pertenece a la categoría 1 o pertenece a la categoría menos 1. Entonces es un clasificador, ¿sí? Nosotros vamos a pensar que estos modelos neuronales simplemente me va a separar las entradas en categorías. Inicialmente dos, pero pueden ser más. Ya veíamos por acá que en redes más complejas yo puedo tener más salidas y por lo tanto puedo tener más categorías de salida. ¿De acuerdo? Bueno, pero quedémonos con el problema sencillo. Vamos a pensar en la red neuronal más sencilla posible para analizar este problema. Porque recuerden que de todas maneras las redes cuando crecen mucho, y vamos a hablar con redes muy grandes, pues pensar en el funcionamiento interno de la red es bastante complejo. Entonces vamos a pensar en el caso más sencillo. La red neuronal más sencilla es aquella que tiene dos entradas. ¿Sí? No tiene mucho sentido una, creo que ya saben por qué, pero con dos entradas ya yo puedo tener un juego interesante en la red neuronal. Entonces es una red neuronal con dos entradas. Obviamente, como ya habíamos hablado del modelo del perceptrón, tengo mi umbral, que es una entrada adicional ficticia, ¿sí? Que voy a llamar x sub 0 y que va a estar siempre fija en 1. ¿Sí? Los tres pesos, el de la entrada ficticia o el umbral, omega sub 0, y los dos pesos correspondientes a mis señales de entrada, señal x1, señal x2. Como es la red neuronal más sencilla, pues en este caso solamente tengo un perceptrón. ¿Sí? Entonces solamente tengo un acumulador, esas señales van a través de sus pesos a un único acumulador, tengo la sumatoria S, le aplico una única función de activación y obtengo una única salida. Entonces esta es la red neuronal más sencilla con perceptrón, más sencilla que podemos imaginarnos. ¿Sí? Dos entradas, una salida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Claro? ¿Los escucho? Sí, profe. Bueno, entonces, vamos a ver cómo es esa salida I. ¿Sí? Cómo podemos escribir matemáticamente la salida conociendo la estructura de este sistema, de esta red neuronal. Listo. Entonces partamos aquí de S. ¿Cómo habíamos definido S? Pues S es realmente x1 por omega 1 más x2 por omega 2 más el umbral
x0 por omega sub 0. Eso es S. ¿Sí? Y la salida y resulta que es la función sigma. No he arreglado todavía aquí el problema con mi máquina, no tengo la fuente de símbolos, entonces aparece una S, pero esto es un sigma. Sigma, la función sigma aplicada a esa S. Y voy a utilizar el limitador duro, ¿sí? Para tener dos categorías, la 1 y la menos 1. Eso lo tengo acá abajo. Entonces, ¿quién es ese? Ese es x sub 0 por omega sub 0 más x sub 1 por omega sub 1 más x sub 2 por omega sub 2. De hecho, esto no es W, son omegas. Nuevamente, por el cambio de la fuente, son W, bueno, pero ahí no es tan crítico el asunto. Entonces, bueno, aquí tenemos S, ¿quién es? S es omega sub 0 por x sub 0 más omega sub 1 por x sub 1 más omega sub 2 por x sub 2. ¿Listo? No hay ningún problema. ¿Lo puedo escribir como una sumatoria? Claro, puedo escribirlas todas como una sumatoria desde, en este caso, 0 hasta 1, hasta 2, de 0 hasta 2, ¿de quién? De omega sub i por x sub i. Entonces lo tengo en función, en notación matemática. Pero es lo mismo, es lo que tenemos hasta aquí. A esa S, ahora le voy a aplicar la función sigma, que es este limitador duro. Y la salida únicamente va a ser un 1 o un menos 1, dependiendo de, obviamente, cuánto valen los pesos y cuánto valen las entradas x1 y x2. Pero bueno, aquí tenemos la ecuación. Entonces, y ya sabemos, aquí lo había anotado otra vez, pero x sub 0 es igual a 1, está fijo ahí. Entonces, le aplicamos la función. Entonces la función, pues en últimas, la salida y, lo puedo escribir de esta forma, me va a entregar, o va a ser igual a 1, si la sumatoria, ¿sí? Con el umbral, donde pues, el umbral es x sub 0 por omega sub 0, es mayor o igual que 0. Aquí sí corregí el igual, lo que no tenía en la ecuación anterior. Entonces, va a ser 1 si toda esta sumatoria, ¿sí? Si toda esta S es mayor o igual que 0. Y va a ser menos 1 si es menor que 0. Ahí están las dos categorías, ¿sí? Si ustedes observan, el límite está definido, de hecho, por esta ecuación, ¿sí? El límite que separa a esas dos categorías está definido por esta ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, pues escribamos la ecuación. De hecho, la ecuación está justamente en el punto donde es igual a 0. Esa ecuación igualada a 0 es la que me divide a esas dos áreas en ese plano, ¿sí? Me va a dividir esas dos categorías. Entonces yo las reescribo aquí. Omega sub 1 por x sub 1 más omega sub 2 por x sub 2 más ese umbral que es omega sub 0 por x sub 0 igual a 0. ¿Esto qué es? Recordemos, los omegas, omega sub 1, omega sub 2 son constantes, son pesos. Las x1 y las x2 son variables, es lo que va a entrar a la red neuronal. Son las señales que yo voy a clasificar, ¿sí? Pero esto que está acá, este omega sub 0, omega sub 1 y omega sub 2 son constantes. Claro, después de que yo he entrenado la red. Entreno la red, ¿sí? Para que funcione como yo quiero, y en ese momento, entonces esto y esto queda definidos y ya no lo vuelvo a cambiar, entonces son constantes. Y el x sub 0 está fijo siempre en 1, también es constante, ¿sí? Entonces la salida en últimas depende de qué le estoy inyectando y cómo esos valores que estoy inyectando pues hacen que se comporte así, ¿sí? De acuerdo a esta ecuación, ¿sí? Como aquí tengo omega sub 0 por x sub 0, que es una constante, y tengo omega sub 2 y omega sub 1, que también son una constante, pues en esta ecuación solamente tengo dos variables, x sub 1 y x sub 2. Es decir, esto corresponde a una ecuación de una curva en un plano, en donde yo tengo dos variables, x1 o x2, perdón, y x2. ¿Listo? Entonces, llevemos esto que tenemos aquí a la forma de una ecuación de un plano. ¿Sí? Normalmente uno tiene x y y, pero pues digamos que x1 va a ser nuestra x y x2 va a ser nuestra y. Y despejamos, obviamente, pues y. Entonces, en este caso, despejamos x2 y obtenemos esta ecuación que tenemos aquí. Simplemente acá despejar esta x2, dejándola del lado izquierdo y mandando todo el resto al lado derecho. Entonces obtenemos esta ecuación que tenemos acá. Algo que está multiplicando a x1, ¿sí?
recuerden, x sub 2 igual algo que está multiplicando x sub 1. ¿Qué es ese algo? Omega sub 1 sobre omega sub 2 como signo negativo. Esto es una constante. Menos el umbral, que es una constante, omega sub 0 por x sub 0, dividido omega sub 2, que también es una constante. Entonces, esto todo es una constante, con signo negativo, pero es una constante. Y esto que está acá es una constante. Entonces, ¿qué es esto? Esto es la ecuación de una línea recta, ¿sí? Y igual a una constante multiplicado por x más una constante que depende del corte en el eje. Esto es una ecuación de una línea recta. Perfecto. Entonces ya sabemos que lo que separa las dos categorías en esta neurona, en esta red neuronal, es una simple y sencilla línea recta. ¿Sí? No sabemos por dónde está, porque no conocemos estos pesos, ¿cierto? No hemos entrenado el modelo, pero sabemos que esos son constantes y por tanto definen una línea recta. Entonces grafiquémosla. Yo aquí grafiqué ese plano, coloqué el eje x1, que sería pues, el horizontal, el eje horizontal, digamos la variable independiente, y en la vertical coloqué la variable dependiente y2. Y como no sé los valores de los pesos, pues simplemente tracé una línea recta. Una vez tenga o defina cuánto vale omega sub 0, omega sub 1, omega sub 2, pues ya puedo saber exactamente por dónde circula esta recta. Pero no lo sé, eso solamente lo voy a saber cuando entrene la red. Pero en últimas, lo que yo voy a hacer cuando entrene la red es ajustar la pendiente de esta recta, ¿sí? Y obviamente el punto de corte, ¿no? Con el eje, ¿sí? Entonces voy a mover esa recta en el plano hasta que separe la categoría de los unos de la categoría de los menos unos. En últimas, tengo que encontrar una línea recta que me permita separar esas categorías. ¿Es claro eso? ¿O hay alguna pregunta? ¿Sí está claro? Sí, profe. Listo. Entonces, es fácil el problema. Claro, todavía no hemos visto el problema del entrenamiento, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Por ahora, digamos que analizar, entender cómo funciona este perceptrón o esta red neuronal de un solo perceptrón es relativamente fácil. Listo. Entonces, apliquémosle un problema real. Miremos cómo trabaja esta red neuronal de un perceptrón resolviendo un problema real. Y para eso, pues voy a tener que buscar un problema que tenga dos variables de entrada y una variable de salida. Es clásico en todos estos libros de redes neuronales trabajar con las funciones lógicas porque se comportan precisamente de esa forma. Tengo dos variables de entrada, bueno, funciones lógicas de dos entradas, ¿no? Porque yo puedo tener funciones lógicas de 3, 4, 5 o más entradas. Pensemos en el caso básico, funciones lógicas de dos entradas. Y vamos a arrancar con la función lógica OR. ¿Recuerdan cómo funciona la función lógica OR? ¿Ya la vieron por idea en digitales? Y mientras que una de las dos salidas sea 1, va a ser 1. Exactamente. Eso es, sencillo. Lo único que hay que tener cuidado aquí es que nuestros estados lógicos no son 0 y 1, sino que el 0 lo hemos reemplazado por el menos 1, entonces tengo menos 1 y 1. Eso es todo, ¿sí? Pero el 1 es la salida activa en alto o seteada, ¿sí? Y cada vez que esté presente un 1 en una entrada, en alguna de las entradas, en la entrada 1 o en la entrada 2, ¿sí? La salida queda seteada en un 1. La única forma de que la salida esté negada o esté en bajo es que las dos entradas estén en bajo. Aquí en esta parte de abajo tengo precisamente esa tabla de verdad. Obviamente pues aquí estoy colocando mis variables de entrada que son x1 y x2, pues x1 y x2, y la salida del perceptrón, y. Entonces si ustedes observan, digamos las salidas, las entradas en bajo estarían aquí en la primera posición, en la primera fila. Entonces hago menos 1, menos 1. Este es el único caso en que la salida está en bajo. En las otras entradas, una de las dos, esta o esta, incluso en este caso las dos, está en alto. Como una de las dos está en alto, la salida se coloca en alto, ¿sí? La función lógica OR necesita, para estar en alto, que una o la otra estén en alto. Si las dos están en bajo, sale en bajo. Eso es todo, es sencillo. Listo, entonces vamos a entrenar nuestra red neuronal para que se aprenda
esta función lógica, de tal forma que cuando yo le inyecte estas entradas, ella automáticamente me diga, eso corresponde a la categoría -1 o corresponde a la categoría +1. Sencillo, es decir, vamos a utilizar un perceptrón para construir una función lógica o una compuerta lógica OR. ¿De acuerdo? Bueno, para eso vamos a hacerlo también de forma gráfica. Voy a utilizar los colores azules en este plano cartesiano de x1 y x2, los colores azules para representar los estados en alto, +1, y los colores rojo para representar los valores en bajo, -1. Entonces lo que hago es pasar esta función lógica, esta tabla lógica, no tabla de verdad de la función lógica OR, a este plano, ¿sí? Luego que lo haga, entonces busco la línea que separa las dos categorías, y luego que tenga esa línea, pues ya a partir de la ecuación de la línea me puedo venir para acá y encontrar cuánto vale omega 1, omega 2 y omega sub 0. Fácil, ¿no? Pues vamos a entrenarla. No es así como vamos a entrenar las demás redes neuronales, pero en este caso, como es tan sencillo, lo podemos hacer de esa forma. Entonces, listo. Aquí tengo otra vez mi eje x1, mi eje x2 y empiezo a representar las categorías. El -1, que es el rojo, lo coloco en -1, -1. Entonces busco aquí -1, ¿sí? Y en el x2 -1, y donde se cruzan, allí tengo en el tercer cuadrante el punto rojo, correspondiente a esta salida negativa. El -1 más 1, ¿sí? -1 más 1, aquí en el eje x2 más 1, sería este punto. Como la salida está en alto, es azul. El siguiente es más 1 menos 1, entonces más 1 y el negativo menos 1, acá sería el otro punto, azul, ¿sí? Azul. Y el último punto, los dos positivos, entonces también me entrega un positivo, entonces x1 positivo, x2 positivo, el punto que representan es este, también lo coloco en azul. Listo, eso fue fácil. Entonces listo, una vez que tengo las categorías representadas aquí en este plano, pues simplemente paso una recta, una línea recta, esta verde que está aquí, que separe las dos categorías. Entonces, ¡pum!, pasé esta. Listo, ya tengo esta línea recta. Entonces esta línea recta pues pasa corta por aquí, en este punto, por debajo del 1, ¿sí? Puedo caracterizar, medir cuánto vale la pendiente, y ya con la pendiente y con el punto de corte, vengo y despejo esta ecuación y listo, ya tengo cuánto vale omega sub 0, omega sub 1 y omega sub 2. Es fácil, ¿cierto? Y se puede hacer. El único detalle es que este problema no tiene una única solución. Si ustedes observan, esta es una posible solución del problema. Pero si yo paso la línea por acá abajo, así, también me resuelve el problema. Esa línea recta también me separa las dos categorías. Si yo la paso más por acá arriba, también me separa las dos categorías, ¿cierto? Es decir, existe una infinita cantidad de posibilidades para esa recta que me resuelven el problema. Afortunadamente yo solo tengo que encontrar una. En el momento que yo encuentre una, pues ya tengo los valores de omega sub 0, omega sub 1 y omega sub 2 y entrené la red, resolví el problema. Y ya esa red neuronal es capaz de, o ha identificado la función lógica OR y es capaz de replicar el funcionamiento de la dinámica de esa función lógica. ¿De acuerdo? Como para utilizar un poquito más los términos y la nomenclatura de sistemas neuronales artificiales. Listo. Eso está muy bien y es muy fácil. ¿De acuerdo? Por eso es que yo les decía que no todos ustedes van a encontrar la misma solución. Lo que me interesa es que todos encuentren una solución. Y pues obviamente que me la puedan justificar. Listo, este es un problema que podemos resolver. Y lo podemos resolver porque es un problema separable linealmente. Entonces, ¿qué significa un problema o que se tenga un problema separable linealmente? Que las categorías de salida del problema pueden ser separadas por una línea recta. Claro, cuando tengo dos categorías sobre un plano. Pero ¿qué pasa cuando tengo más categorías? Si tengo tres categorías, entonces ya tengo que pensar en un eje ortogonal aquí que saldría de la pantalla, ¿sí? Vertical, que saldría en este punto, cruzaría, pero sería perpendicular a la pantalla, ¿sí? Si no son tres variables, ya son tres ejes, y por lo tanto ya no los puedo separar con una línea, sino que necesito un plano, ¿sí?
Eso todavía no lo podemos imaginar, pero ¿qué pasa si son 4 variables, o 5 variables, o 6? Entonces, en general, cuando tengo más de 3 ejes, más de 3 variables de entrada, uno habla de hiperplanos. Esos hiperplanos deben existir y deben ser capaces de separar las categorías del problema. ¿De acuerdo? El concepto es el mismo, pero pues se incrementa la complejidad dimensional. Pero es lo último, es lo único. O sea, las categorías de salida deben ser separables linealmente. Miremos otra función lógica. Entonces, en este caso vamos a ver la función lógica excuse OR, o OR exclusiva. ¿Sí la conocen? Es la negación de OR. No, no es la negación de OR. Observen que para la salida negativa, 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 aquí obtengo negativa, negativa, sigue siendo negativa, no lo he negado. ¿Quién conoce la OR exclusiva o excuse OR? Exactamente, esa es la idea. La salida se activa en alto cuando una de las entradas está en alto, pero una de las dos, no las dos. Es una o la otra, pero no las dos. Por eso es una OR, pero es una OR exclusiva. O es la una o es la otra, no todo el mundo. Entonces, en este caso, como ninguna de las dos está en alto, está en bajo, pues la salida sigue siendo bajo. Aquí, en este caso, este está en bajo, este está en alto. Una de las dos está en alto, entonces la salida está en alto. Aquí lo mismo, la primera x1 está en alto, la otra no, entonces la salida es alto. Pero si las dos están en alto, la salida está en bajo, por eso es exclusiva. Esta salida es la diferencia entre la OR tradicional y la OR exclusiva o exclusora. ¿Sí? Solamente una de las dos debe estar en alto. Ok, entonces empecemos a mirar lo mismo que hicimos con la OR acá, sobre el plano, y encontrar la solución. Miremos lo que pasa ahora con una OR exclusiva. Entonces hago lo mismo, empiezo a graficar las salidas, ya yo sé que este punto es el mismo, es este negativo en bajo, este punto es el mismo, está en alto, el menos 1 con 1 positivo, el 1 con 1 negativo, entonces tengo el 1 con 1 negativo acá, pero el último caso, que es los dos en alto, cambia a negativo, entonces ahora tengo positivo por acá, y la salida está en negativo, o sea, rojo. ¿Qué pasó en este caso? Pues uno de los puntos de salida cambió, porque cambió la función. Si yo utilizo esa misma red neuronal para tratar de encontrar una solución, pues voy a tener un problema, porque no existe ninguna línea. Si ustedes la tratan de pasar por acá, se les va a quedar un punto por fuera en la categoría equivocada. Si lo tratan de cruzar por aquí, pues lo mismo, ¿sí? Van a quedar un punto en la categoría negativa. Aquí tampoco, ¿sí? Aquí tampoco. O sea, no existe una línea recta, no la hay, ustedes lo ven, no existe, no es posible trazar una línea recta, por lo menos no una recta, una línea recta que sea capaz de separar las categorías. ¿Sí? No existe la línea recta. Si no existe la línea recta, entonces yo puedo decir que esta ecuación no tiene solución, no existen los valores, ¿sí?, de omega 1, omega 2 y omega sub 0 que me permitan definir la ecuación. Y si no existen esos valores, pues simplemente no existen pesos omega sub 0, omega sub 1, omega sub 2 que me permita replicar el comportamiento de la función lógica sobre esta estructura neuronal. No existen, no es posible resolver el problema. ¿Por qué? Porque en el caso de la compuerta lógica exclusor, el problema no es separable linealmente. No existe esa línea recta. ¿Es claro? Profe, disculpe, o sea que en el anterior caso existen casi que infinitas soluciones Sí. y en el segundo caso no, ¿cierto? No existe ni una sola. No es posible pasar ninguna línea. Gracias, profe. Listo. Eso, pues, en última, cuando la gente se dio cuenta de esto, pues, le asignó el problema de la separabilidad lineal a las redes neuronales. Y dijo, no, pues estas redes neuronales solo sirven
para problemas que son separables linealmente, como el caso de la compuerta lógica OR. Para problemas que no son separables linealmente, pues no sirve. Y ustedes mentalmente pues pueden analizar la compuerta lógica OR, pero el perceptrón artificial no es capaz de resolver el problema. Entonces no, eso no sirve, esos modelos están mal planteados, eso no sirve y ya, dejaron eso de lado y siguieron trabajando con otras cosas, y por eso pues por 20 años, por allá en los 80, 70, 80, la gente simplemente dejó de trabajar en redes neuronales. Bueno, abiertamente, ¿no? Había gente que pues sin decir nada por allá escondidas, porque pues todo el mundo sabía que no funcionaba, pero hubo gente que por allá siguió trabajando por debajo de cuerdas sin que la gente se enterara, porque todavía pensaban que había pues posibilidad de seguir trabajando y hacer cosas con ellas. Pero en general, la comunidad científica en general no siguió desarrollando o trabajando las redes neuronales. ¿Está claro ese problema de la separabilidad lineal? Pues por lo menos con una red neuronal así de simple. Bueno, ya miramos cómo solucionamos ese problema, pero antes de llegar a eso, vamos a hacer un pequeño acercamiento a lo que es el entrenamiento de la red neuronal. Obviamente, pues aquí lo hicimos de forma gráfica y asumiendo la ecuación y tratando de ajustar la ecuación en un plano, pero en general no vamos a poder hacer eso, porque en general vamos a tener más de dos entradas, dos señales de entrada. Es muy sencillo tener dos entradas y pues ya sabemos que vamos a tener montones de entradas. Estamos hablando que vamos a trabajar con imágenes, imagínense la cantidad de entradas que podemos tener. Entonces en general necesitamos unas herramientas más robustas para hacer el entrenamiento de una red neuronal. Aquí tengo una pequeña imagen que hace como un resumen de esas estrategias en general, las estrategias utilizadas para el entrenamiento. Bueno, sí, en general, aquí tenemos la parte de entrenamiento y podemos tener dos tipos de entrenamiento. Lo que es entrenamiento supervisado y lo que es entrenamiento no supervisado. ¿Qué es entrenamiento supervisado? Y observen que realmente toda la descripción la tengo en supervisado porque no vamos a estar realmente trabajando no supervisado. Pero en entrenamiento supervisado, pues la idea básica es que yo le presento a la red neuronal las entradas y las salidas simultáneamente, se las presento, ¿sí? Y dejo que la red neuronal o más bien trato de ajustar los pesos de la red neuronal de tal forma de que las entradas que le estoy presentando produzcan la salida que estoy presentando. Eso es todo, ¿sí? Yo le presento las entradas, le presento la salida, obviamente con los pesos que tenga inicialmente no va a poder reproducir la salida, pero entonces empiezo a jugar, a ajustar los pesos para que esa entrada me produzca la salida que yo deseo. Eso es supervisado. Yo estoy siguiendo y ajustando la red neuronal de forma continua, paso a paso, ciclo a ciclo, hasta que me produzca el valor que yo quiero a la salida. Eso es aprendizaje supervisado. Para eso hay diferentes estrategias, pero realmente hay dos. Una que vamos a llamar estrategia del gradiente, ¿sí? Es una estrategia. Y otra que es utilizando herramientas de búsqueda aleatorizada o búsqueda no informada, en donde ya entran estrategias y algoritmos como los que habíamos mencionado al principio de la clase, estrategias y algoritmos que, por ejemplo, durante el CTA mencionaron algunas ponencias, que los hoyos negros, que algoritmos genéticos, bueno, ese tipo de estrategias no informadas, ¿sí? Pero realmente en este curso nos vamos a quedar más con las estrategias algebraicas, vamos a hablar más del gradiente. Digamos que si estuviéramos en otro curso ya de inteligencia artificial, pero enfocado en estas estrategias de búsquedas no informadas, entonces uno de los posibles problemas que podríamos abordar es el entrenamiento de redes neuronales. Bueno, del otro lado tenemos el entrenamiento no supervisado. En el entrenamiento no supervisado, pues simplemente yo diseño una arquitectura de la red neuronal, igual que en el supervisado, ¿no? En ambos casos yo tengo que decir, esta es mi red neuronal. Igual que hicimos con el problema de la OR y el SQSOR, pues yo definí una arquitectura de la red neuronal y dije, esta va a ser. ¿Por qué? Hombre, porque mis funciones lógicas tienen solamente dos entradas y una salida. Entonces, por eso definí esta arquitectura. En general, de acuerdo al problema, yo defino la arquitectura de la red neuronal. Entonces, aquí también defino una arquitectura, pero a esa red neuronal yo solamente le presento las entradas. Yo le digo, mire, estas son las entradas, usted entrénese solo y
la red neuronal de alguna forma se autoorganiza ella solita y me dice, listo, las salidas son estas. Vamos a ver un caso de este tipo de redes neuronales por allá más adelante, como a mitad de curso, en donde es interesante hacer esto porque es la red neuronal la que se encarga de generar las categorías. Entonces hay algoritmos que se llaman algoritmos de agrupamiento, clustering, en donde pues yo le doy la información a la red neuronal y ella me organiza la información. Entonces me dice, mire, estos datos se parecen todos entre sí, estos otros se parecen entre sí, estos otros también, y esos datos, pues cada uno de los datos que se parecen los arma en un clúster, en un grupo, les pone una etiqueta. Entonces es el grupo 1, grupo 2, grupo 3. Entonces lo que hace es coger los datos de entrada y mapearlos en diferentes grupos, en diferentes clústeres, ¿sí? Y eso es muy importante en ciertos algoritmos. Pero en general, en lo que vamos a hacer nosotros queremos darle las categorías al problema. Si nosotros volvemos al ejemplo que decíamos de los niños y los adultos, entonces ahí estamos hablando de dos categorías. Pero las mismas imágenes yo las puedo utilizar para otra red neuronal en donde yo no tengo dos categorías sino tres. Yo quiero que me clasifique niños, niñas, hombres adultos, mujeres adultas, ¿sí? O puedo tener más, entonces niños, niñas, hombres adultos, mujeres adultas, hombres de tercera edad adulto, pues hombres de tercera edad, mujeres de tercera edad, y listo, entonces ya tengo más categorías, y así complicar el problema, es decir, puedo tener tantas categorías como yo quiera. Puedo que me separe entonces los hombres que usan gafas y los que no, ¿sí? Los hombres que están sentados y los que no. O sea, las categorías en últimas las defino yo dependiendo del problema que quiero solucionar. Entonces nos vamos a quedar con supervisado, ¿de acuerdo? Hay aquí varios esquemas para hacer ese aprendizaje supervisado. Hablábamos de la búsqueda no informada, y aquí pues tengo algunos ejemplos, por ejemplo, lo que mencionábamos, algoritmos genéticos, algoritmo de chemotaxis. Algoritmo genético es un algoritmo bioinspirado, ya lo hemos visto, pero también sabemos que hay otros que no son bioinspirados, como lo mencionábamos del CTE, está el del vórtice, está el de los agujeros negros. Aquí tengo otro no inspirado en elementos biológicos que es chemotaxis, ¿sí? Digamos que hay muchos algoritmos aleatorizados que pueden ser útiles para este tipo de problemas, pero que no son los que vamos a trabajar en este curso. Entonces nos quedan todos los demás, que son la parte superior, izquierda superior, que son los de gradiente. De hecho, yo aquí tengo dos. Lo que pasa es que en los libros y en muchas partes pues hablan de lo que es la corrección del error, que es como una estrategia en particular para el perceptrón. Pues hablan de la regla del perceptrón, ¿sí? Pero pues realmente es una forma muy simplificada y muy acotada del gradiente, que se aplica específicamente al perceptrón. Como es una red neuronal más pequeñita, entonces pues digamos que las ecuaciones quedan más pequeñas y es más fácil de entenderlo como una corrección, como un ajuste. Pero en general, digamos, el algoritmo general global es un gradiente, que es precisamente lo mismo: mirar las tendencias, mirar cómo está cambiando el error y tratar de moverse hacia donde esa función se minimiza, ¿sí? Buscando ese gradiente de descenso. Entonces, en general, vamos a hablar del gradiente como tal y vamos a llegar al algoritmo, digamos, reina, que se conoce como propagación inversa, que es el que nos va a servir más adelante. Más adelante esta propagación inversa la vamos a volver mucho más específica. Vamos a hablar de otros algoritmos, entonces ya vamos a hablar de un algoritmo estocástico, vamos a hablar de unas variantes de ese algoritmo estocástico, pero todo nace de aquí, del gradiente, ¿de acuerdo? Ese algoritmo de gradiente. Para poder hablar de eso después, pues toca meter algo de notación matemática. Como es obvio, pues lo hemos planteado casi que desde el primer día. Nosotros en nuestras redes neuronales pues tenemos varias entradas y podemos tener también varias salidas. Esas entradas y esas salidas pues son datos individuales que en general es más conveniente trabajar a modo de vectores. Entonces yo voy a trabajar aquí con vectores, en general vectores, pero en algún momento vamos a trabajar con matrices, pero en general vectores. De hecho, más adelante vamos a extender ese concepto de vectores y vamos a hablar de otra cosa un poquito más general, que son los tensores, pero por ahora centrémonos en los vectores. Entonces vamos a tener vectores de entrada, vectores de salida, ¿sí?
Aquí lo tengo representado de forma algebraica. Permítanme un segundo. Entonces listo. Simplemente mis entradas, incluyendo el umbral, fijo en 1, x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, simplemente va a ser un vector de entrada. Como es un vector, entonces yo lo identifico con una letra, en este caso estoy utilizando y voy a utilizar a lo largo del curso la letra X para las entradas, entonces utilizo una X mayúscula en negrita para indicar el vector de entrada. ¿Sí? Cada una de estas entradas, incluyendo el umbral, cada una de ellas tiene asociado un peso, que es del mismo tamaño. Aquí pinté el vector de entrada con n entradas. ¿Sí? Entonces cada uno de ellos tiene un peso, entonces también tengo un vector de pesos, ¿sí? Que son, perdón, n más 1, ¿no? Porque tenemos el del umbral. Entonces tengo n más 1 pesos, un vector de pesos de un tamaño n más 1. ¿Sí? Bien, entonces tengo una entrada y una salida. Pero recuerden que cuando hablamos de la función lógica OR o SQSOR, nosotros teníamos esas variables y esas variables podían asumir diferentes valores. ¿Sí? Entonces teníamos la variable x1, la variable x2, la variable y. Y dependiendo de los valores que tomaran x1 y x2, pues tenía un determinado valor de y. Si esas variables cambiaban, pues también podía cambiar la salida. Entonces, esas variables realmente pueden tomar diferentes valores. ¿Sí? Puedo tener el parámetro de la fila 1, o los parámetros de la fila 2, o los parámetros de la fila 3, o los parámetros de la fila 4. En este caso solamente tengo 4. En general, yo voy a tener muchos parámetros de entrada. ¿Sí? Aquí solamente tengo 4. Parámetro 1, o k igual 1, k igual 2, k igual 3, k igual 4. ¿Sí? Son 4 parámetros. Yo puedo tener más, y en los problemas reales vamos a tener más, porque los sistemas del mundo real son mucho más complejos. La compuerta ahora es muy sencilla. Pero necesito una forma de poder referirme a cada una de estas parejas de parámetros. ¿Por qué las llamo parejas? Porque tenemos entradas por un lado y salidas por el otro lado. Son parejas. ¿Sí? Siempre va la entrada con la salida. Recuerden que estamos con aprendizaje supervisado. Y tengo la pareja 1, la pareja 2, la pareja 3, la pareja 4. O pareja K1, K2, K3, K4. Entonces, para poder identificar cada uno de esos parámetros o cada una de esas parejas, pues yo agrego un pequeño subíndice. Aquí lo llamo patrón K. Entonces estoy hablando del patrón 1, o del patrón 2, o del patrón 3, o del patrón 4. No sé, depende. Entonces lo único que hago aquí es a la variable X le agrego un subíndice K, ¿sí? Y lo mismo a cada uno de los valores que están acá adentro. Le agrego un subíndice adicional para indicar a qué pareja, a qué parámetro me estoy refiriendo. ¿De acuerdo? ¿No los he perdido todavía? Permítanme un segundo. ¿Estamos de acuerdo? Orcs music. Bueno, entonces sigamos. Aquí tengo como un resumen de eso que acabamos de decir. Pues aquí tenemos simplemente el K, la K que me va a indicar los parámetros que voy a utilizar en un determinado problema. Tengo la variable 0, el umbral, la variable x1, x2, x3, x4. Solo que le he agregado la K para indicar que ahora voy a colocar acá abajo todos los posibles parámetros. Al final, como es una pareja, entonces están las entradas, ¿sí? N entradas más el umbral. Le voy a colocar también la salida, ¿sí? La salida correspondiente a esta entrada. Son parejas. Entonces, para el parámetro K igual 1, entonces tengo el x sub 0, 1, x sub 1, 1, x sub 2, 1. Observen que el primer subíndice, las columnas es el mismo, porque corresponde a la entrada x sub 0. ¿Sí? Pero a medida que me voy moviendo por parámetros, pues voy aumentando el segundo subíndice. Este es el parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3, parámetro 4, hasta m. En este caso, que voy de k igual 1 hasta m, tengo m parejas o m parámetros. En la compuerta OR y en el SQSOR solamente tenemos 4 parámetros. Aquí ya tengo m, es decir, en general voy a tener una gran cantidad de parámetros. ¿Cuántos? Lo ideal es la mayor cantidad de parámetros que ustedes puedan. Entre más parámetros de entrada,
mayor información le van a entregar a la red neuronal. Y es capaz de identificar mayor cantidad de información y aprender mucho más. O sea, lo ideal es que tengan la mayor cantidad posible de parámetros. Ahí tenemos algunos limitantes porque esos parámetros hay que almacenarlos en alguna parte y pues probablemente yo quiera tener una gran cantidad, pero eso va a consumir memoria, eso va a consumir procesamiento, tiempo de la CPU, entonces digamos que ahí tenemos que jugar un poquitico con eso, pero lo ideal es que pudiéramos utilizar toda la cantidad de parámetros de entrada que se pueda, cada uno con su correspondiente salida. ¿De acuerdo? Aquí en este caso pues tengo m parámetros en total y una sola salida, ¿no? Así como tengo una sola salida, pues podría tener aquí una salida Y2, Y3, Y4, pero pues en este caso solamente tengo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a comenzar con el parámetro más sencillo. Entonces ya hablábamos por acá de que el más sencillo es el que vamos a aplicar al perceptrón, pero hablábamos de un alfa-less mean square, bueno, una raíz cuadrada media, alfa raíz cuadrada media, la menor raíz cuadrada media. Entonces, bueno, ¿cómo funciona ese algoritmo? Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a hacer en últimas el algoritmo? Pues cuando yo tengo un problema, pues voy a tener estos parámetros. Ya tengo definidas quiénes son mis variables de entrada, quiénes son mis variables de salida y cuántos parámetros de entrada tengo, cuántas parejas de entrada tengo. Lo que tengo que definir es los pesos. Lo único que me hace falta es definir los pesos. Listo. Entonces, yo planteo aquí, desafortunadamente, esto es un delta. Nuevamente por la fuente y quedó mal la cosa. Aquí se recortó la K. Es una W sub K, X sub K, bueno. Pero las ecuaciones acá abajo sí están bien definidas. El asunto es cuál. Yo parto con un vector de entrada. ¿Sí? Parámetro K igual 1, ¿sí? Mi primer parámetro de variables de entrada, que es este. Lo estoy representando de forma vectorial. Nuevamente, pues son dos entradas, pues es fácil tener un vector. Pero piensen que realmente en el problema real, pues no voy a trabajar en un sistema bidimensional, sino que va a tener una gran cantidad de variables de entrada. Entonces, pues esto es un vector en un hiperplano. Pero eso es un problema que no queremos afrontar ahorita. Simplemente tenemos un vector que corresponde a todas las posibles entradas, ¿sí? Estas. Y de hecho me estoy refiriendo al primer conjunto de parámetros de entrada, que sería este, al k igual 1. ¿Listo? Entonces para ese k igual 1 tengo un x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, hasta x sub n. Todos estos x conforman un vector, ¿sí? El vector k igual 1, por decir algo. Después será el k igual 2, después el k igual 3. Pero digamos que arranco con el primer vector, x k igual 1. ¿Sí? Este es el primer vector. Esa es la primera entrada. ¿Listo? Resulta que ese vector inicialmente va a arrancar con algún vector de pesos. ¿Sí? Un vector de pesos que no está entrenado, que no va a resolverme el problema, que no me va a producir este Y1, ¿sí? Porque pues no está entrenada la red. Entonces, ¿de dónde saco ese primer vector de pesos? No existe. Pues no existe. Entonces, no lo inventamos. Entonces, lo que dice la literatura es que en general utilicemos un algoritmo aleatorio para generar de forma aleatoria este vector de pesos. Entonces, simplemente no lo inventamos de forma aleatoria. Esa parte de la generación aleatoria de números es mucho más compleja de lo que realmente uno podría pensar, pero vamos a simplificar por ahora diciendo que tenemos un muy buen algoritmo por allá en algún lenguaje, en Python, en lo que sea, que es capaz de generar, en este caso, n más 1 números aleatorios, ¿sí? Y que cada vez que yo le diga que me genere números aleatorios, genera números diferentes, porque ese es otro problema. Pero bueno, digamos que inicialmente tenemos números aleatorios allí. Es posible que yo diga, no, pues para evitarme ese problema los arranco todo es en 0.01 y listo, pero en general la variabilidad de estos pesos y la variabilidad inicial de estos pesos es deseable. Es mejor tratar de que arranquen con un valor aleatorio. Listo, entonces voy a tener un vector de pesos, un vector W inicial, que no me va a resolver el problema porque no lo he entrenado, ¿sí? Pero que corresponde a este primer parámetro k igual 1. Entonces lo coloco acá, sub k, w sub k.
¿sí? Y digamos que está por acá, es un vector que me he generado, me he inventado, lo he sacado de la manga y está por acá. ¿Listo? Entonces el asunto es que yo debo entrenar la red neuronal. Para entrenar la red neuronal tengo que ajustar, tengo que corregir ese vector de pesos. Entonces, ¿cómo lo ajusto? Pues como es un vector, como esto es un vector, pues una forma de modificar el vector es agregarle un delta, sumarle algo, ¿sí? Para moverlo, ¿sí? Obviamente de la misma dimensión, pero es agregarle un delta, de tal forma que ese delta haga que se parezca más al vector final. ¿Sí? Esa es como la idea. Entonces, en últimas, pues yo tengo que calcular de alguna forma un delta de W sub k, es un incremento a ese vector de pesos que me produzca un nuevo vector de pesos que sea más cercano al que me reproduce mi problema, al que me produce mi y sub 1. ¿Sí? Esa es la idea. De alguna forma tengo que calcular un incremento para este vector que al sumárselo me produzca un vector k más 1, ¿sí? Ya en este caso sería k igual 2, por ejemplo, ¿sí? el k siguiente, que me permita acercarme más a la solución de este problema, ¿sí? Que me replique esta salida para este parámetro de entrada. Eso es todo. La pregunta es, bueno, pero ¿cómo calculo ese delta W sub k? ¿De dónde lo saco? ¿Sí? ¿Cómo calculo yo ese valor? Entonces, este algoritmo de mínimo cuadrado medio, ¿sí? Ese alpha less mean square, lo que trata es de, bueno, calcular ese delta, ¿sí? De tal forma que ese delta sea un pequeño vector paralelo a los parámetros de entrada. ¿Sí? Yo lo coloco en estas lineecitas, o sea, estimo ese delta de tal forma que se mueva en el mismo sentido del vector de entrada. ¿Sí? Obviamente, cada parámetro tiene su propio vector de entrada. Entonces, ese delta lo tengo que calcular para cada uno de esos parámetros de entrada. Tengo que hacer una corrección para este parámetro, otra corrección para este, otra corrección para este, otra corrección para este, para todos. ¿Sí? Y cuando termine de barrer toda la tabla, entonces yo digo, ya completé un ciclo de entrenamiento. ¿Sí? Porque esos pesos deben funcionar para todos los parámetros. Entonces tengo que hacer correcciones con todos los parámetros. ¿Sí? Entonces, listo. Yo estimo el comportamiento de ese delta W sub k a partir de este vector. Ya miramos las ecuaciones cómo se hace, pero yo lo calculo a partir del vector de entrada. Luego de que lo he calculado, entonces se lo sumo al vector de pesos inicial y obtengo el nuevo vector de pesos. ¿Listo? Eso es todo. Ya otra cosa es que yo mire a ver si este vector de pesos realmente produce algo muy cercano a esto o no. Si no es lo mismo, que probablemente no lo va a hacer, pues yo puedo calcular un error, ¿sí? Lo que debería salir menos lo que realmente me salió. Y listo, tengo un error. Y ahí puedo evaluar, ese error está reduciéndose o está aumentando. Si se está reduciendo, vamos bien. Si está aumentando, pues vamos mal. Lo ideal es que ese error se reduzca. Pero ojo, yo tengo un error para este parámetro. Tengo un error para este parámetro. Tengo otro error para este, otro para el otro, otro para el otro. Entonces cuando yo termino el ciclo, es decir, barro toda la tabla de patrones, al final voy a tener nuevamente un vector de errores. Entonces una forma de evaluar el error de ese entrenamiento es calcular un valor representativo de todos esos errores, ¿sí? De este error, 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 un error representativo para decir cómo le fue en este ciclo de entrenamiento. Una forma podría ser un valor medio, ¿sí? No es exactamente lo que vamos a hacer, pero pues puede ser una forma, simplemente lo sumo todos y divido entre n. Listo, el error medio es de tanto. Si en el segundo ciclo de entrenamiento ese error medio bajó, entonces vamos bien. Si subió, pues vamos mal. Pero observen que ese valor medio del error ya me dice cómo se está comportando para todos los parámetros, no solamente este, sino para todos. ¿De acuerdo? Ese es más o menos el algoritmo, así pues explicado de forma simplificada. Vamos a ir a las ecuaciones, pero ¿hasta ahí hay preguntas? No, señor. Bueno, entonces miremos las ecuaciones. Entonces decíamos, bueno, yo tengo que calcular
el nuevo valor WK más 1, al instante siguiente. Y me dicen que lo calculo sumándole un delta W, a mi vector de pesos W. Entonces, listo. El nuevo vector de pesos, omega K más 1, el nuevo vector, un instante después, pues va a ser igual al pesos inicial, ¿sí? Vector de pesos inicial, más un delta W. Ah, bueno, pero ¿cómo calculábamos ese delta W? Decíamos que lo calculábamos paralelo al vector de entrada. Ok, entonces lo primero es calcular un vector unitario en la misma dirección del vector de entrada. Pues ahí es donde venían los conceptos de álgebra lineal, que pues no es nada del otro mundo, pues calcular un vector unitario pues es muy sencillo, es simplemente el vector dividido pues sobre la norma de ese vector. ¿Sí? Eso me da un vector unitario. Listo, pero eso es solamente la dirección, eso solamente me da la dirección de ese vector. ¿Cómo calculo yo la magnitud? ¿Qué tan grande es ese vector? Pues la idea es que ese vector sea tan grande como el error. Si el error es muy grande, pues debería ser una gran corrección. Si el error es muy pequeño, debería ser una pequeña corrección. Incluso en sentido contrario, no sé si ustedes han oído de ese famoso científico que probablemente todos lo han visto en televisión, el Chavo del Ocho. Cuando el Chavo del Ocho jugaba con su escoba y se colocaba la escoba en la mano, ¿sí? Para tratar de equilibrarla, él hacía algo más o menos parecido a esto. La idea de él era mantener la escoba vertical, pero la escoba a veces se iba para un lado. Si se iba para el frente, espérenme un segundito, si se iba para el frente, entonces él se movía para el frente. ¿Pero cuánto? Pues depende de qué tanto se deflectaba la escoba. Si se deflectaba un poquitico, pues él movía un poquitico la mano para el frente y compensaba. Es decir, la compensación era proporcional al error de la escoba. Si se le iba mucho más, él compensaba mucho más. ¿Sí? Y obviamente pues la velocidad del control, que eso es otra cosa, pues tenía que ser proporcional a la dinámica de la escoba, porque si no, no servía. Si él reaccionaba muy lento, pues se le caía. Bueno, pero en este caso solamente estamos concentrados en el error. El tamaño de ese error, el tamaño de la corrección, pues depende del tamaño del error. Entonces yo debería calcular ese delta, la magnitud de ese delta, en función del error. Y eso, por eso es que estamos colocando aquí el error que me produce este vector de entrada. ¿Sí? ¿Cómo calculo yo ese error? Ya lo acabamos de decir. Simplemente calculo la salida. ¿Cuánto debería salir? Sería deseado sub k. ¿Cuánto debería salir? ¿Sí? Menos lo que realmente está saliendo. ¿Qué realmente está saliendo? Pues cojo mi vector, mi parámetro, este valor de x, este otro, este otro, este otro. Lo multiplico por el vector de pesos, como es el primer ciclo, pues el que me acabo de inventar de forma aleatoria, lo multiplico por él, ¿sí? Propago la red y calculo la salida. ¿Sí? Utilizo mi función de activación y calculo la salida. Entonces tengo una salida real. Ah, bueno. Esto es mi salida deseada, Y1, pero me está saliendo esto otro. Listo, los resto. Esa resta es el error y eso es lo que está acá. El error para el parámetro K es lo que debería salir, lo deseado, menos, o sea, ustedes observan aquí la sumatoria, o sea, todas esas, la sumatoria no, los parámetros de entrada multiplicados por los pesos, ¿sí? Que está aquí, es lo mismo que está acá. Es decir, propago la información de la red. Cojo mis entradas, ese parámetro de entrada, subimos aquí un poquito, ese parámetro de entrada lo multiplico por los pesos, incluido el umbral, ¿sí? Lo multiplico por los pesos, ¿sí? Le aplico la función de activación y calculo la salida. Una vez ya tenga esta salida, entonces la comparo con lo que debería salir, ¿sí? Como no son iguales, calculo un error. Es el error del primer ciclo, del primer parámetro. Entonces, listo. Ese es el error. Aquí está la ecuación, ¿sí? Está la multiplicación. Observen que aquí no tengo función de activación, ¿no? Ojo con eso. Aquí no estamos utilizando función de activación, pero más adelante vamos a ver por qué. Deberíamos utilizar función de activación. Aquí estamos utilizando el combinador lineal. El combinador lineal no tiene función de activación, pero porque estamos usando el combinador lineal. Si estuviéramos utilizando el perceptrón, aquí debería estar la función de activación. Listo, entonces ojo con ese pequeño detalle.
Por eso les decía que estos dos algoritmos son lo mismo. Error medio cuadrático y el perceptrón es básicamente lo mismo. La diferencia es que este se aplica a la data line, que no tiene función de activación. El perceptrón sí, pero es el mismo algoritmo. Entonces, ojo con eso. Entonces, listo. Entonces, aquí simplemente calculo la salida, ¿sí? Y esa salida la utilizo para calcular el error. Ese error lo coloco acá. Y ya tengo todo. Vector unitario en la dirección del vector de entrada, el error para ese parámetro, el vector de pesos con el que calculé ese error, ¿sí? Y listo, ya está todo para calcular el nuevo vector de pesos. Pero falta un pequeño detalle, este alfa, que me da también el nombre al algoritmo, alfa. ¿Quién es ese alfa? Ese alfa es un parámetro, ¿sí? Aquí lo coloco, es una ganancia, es un parámetro que me permite a mí moverme mucho más rápidamente hacia una solución del problema. En últimas, creo que por aquí voy a colocar el nombre, es una rata de aceleración, pero no le coloqué, sí, es una rata de aceleración, es un alfa. Ese valor de alfa, obviamente, igual que el error, si es muy grande, pues va a hacer que la corrección sea más fuerte. Si es muy pequeño, la corrección es más suave. Entonces, en general, esa rata de aceleración, o ese alfa, uno lo calcula dependiendo del error. Más adelante les voy a mostrar unas ecuaciones de cómo podemos estimar el valor de alfa. Pero así a grosso modo, pues el valor de alfa es pequeño si el error es pequeño. El valor de alfa crece, es más grande si el error es más grande. Y me permite hacer la convergencia del algoritmo un poco más corta, o sea, gastar menos tiempo de procesador. Sobre eso volvemos un poquito más adelante. Pero pues ahí está en el algoritmo y tocaba mencionar quién era ese alfa. Pero listo, con esto ya podemos calcular el nuevo vector de pesos para el primer parámetro. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? ¿Sí estamos bien o no estamos bien? Sí, profe, todo bien. Bueno. Entonces ahora sí, miremos qué pasa cuando tenemos nuestro perceptrón. Pues cuando no tenemos nuestro perceptrón aparece la función de activación. Y esa es toda la modificación del algoritmo. No hay nada más. El algoritmo es exactamente lo mismo. Bueno, digamos que algunas cosas cambian porque está precisamente la función de activación. Pero el principio es el mismo. Si ustedes observan por acá, regla del perceptrón, que es para el perceptrón. Ya no estamos hablando de la line, el combinador lineal. No, es el perceptrón. El perceptrón tiene función de activación. Listo, no importa. Lo mismo. El principio es el mismo. Ok. El nuevo vector de pesos es igual al vector anterior, ¿sí? Más un delta de pesos. Delta de omega. ¿Sí? ¿Cómo lo calculo? De la misma forma, una rata de aceleración, ¿sí? Multiplicado por un error, multiplicado por, digamos, una dirección, algo que dependa del vector de entrada. En últimas, el algoritmo es el mismo. ¿Sí? ¿Cómo calculo ese error? El error lo calculo de la misma forma, ¿sí? Es el valor deseado para ese parámetro menos lo que realmente me está entregando la red para ese parámetro. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Lo único que, bueno, aquí hay un problema con el cálculo de la función de la salida, porque realmente la salida ya no es solamente la sumatoria, sino que es la función de activación aplicada a la sumatoria. ¿Sí? De ese parámetro de entrada, no más. Pero observen que es lo mismo. ¿Sí? Es como si yo utilizara la misma ecuación, solo que arriba no estoy utilizando la función de activación, aquí sí estoy utilizando la función de activación. ¿Listo? Es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Cómo lo podemos utilizar? Teniendo en cuenta precisamente esa ecuación, esa función de activación. Pues como la función de activación me va a alterar un poquitico el comportamiento del parámetro de entrada, pues entonces tengo que incluir el concepto de gradiente. ¿Sí? Entonces aquí está,
digamos, el gradiente para el algoritmo, ese mínimo medio cuadrático, y también lo tenemos para el perceptrón, pero ya con el nombre propiamente dicho de propagación inversa. Entonces, sin función de activación, el gradiente pues es básicamente lo mismo. Lo único es que no voy a calcular el error simple promedio que habíamos dicho antes, sino que voy a utilizar el valor cuadrático del error. Eso es todo. Entonces ya no lo voy a calcular de la misma forma, sino que va a ser el valor deseado. Cada uno de los parámetros va a tener un valor deseado y le voy a restar la salida. Nuevamente aquí estamos con el combinador lineal sin función de activación, ¿sí? Y va a ser un error cuadrático. ¿Por qué un error cuadrático? Porque en general me eliminan los términos negativos. Entonces no importa si el error es positivo, es decir, para un lado de la escoba, por el otro lado de la escoba, lo que me importa es la magnitud. Entonces aquí solamente estoy contemplando la magnitud, por eso al cuadrado. Y la corrección es la misma, solo que pues como este es el error, entonces pues tengo que incluir esta ecuación del error acá. Entonces pues, si ustedes observan, bueno, pero no está el error cuadrático, esta es un 2 por el error de ese parámetro. Es porque estoy utilizando el gradiente de ese error, la derivada de ese error. Entonces al derivar ese error, pues obviamente este baja y aparece el error solamente. Entonces tengo 2 por el error, ¿sí? El resto de la ecuación es lo mismo, solo que estoy utilizando el gradiente. ¿El gradiente de quién? El gradiente del error. ¿Por qué el gradiente del error? Porque ahora me voy a mover en el sentido en que ese gradiente, esa derivada, disminuya. ¿Sí? Voy a tratar de que en cada ciclo, que en cada iteración, moverme un poquitico, pero hacia los mínimos. Permítanme un segundito. A ver. Bueno, este me gusta. ¿Sí? Esta es la superficie del error. Bueno, no sé de qué es, esto es, no sé de quién, bueno, pero digamos que este es el comportamiento de toda la superficie del error, ¿sí? Esa superficie del error va a tener unos mínimos, va a tener unos máximos. Con el gradiente yo me puedo mover de la forma en que se disminuya, es decir, en el sentido en que se disminuye ese gradiente, y en cada iteración irme moviendo poco a poco hacia la parte más baja, buscando el error más bajo, ¿sí? Esta es una superficie de error normal. Cuando yo lo veo con un corte, pues veo lo mismo, veo el gradiente, me voy a mover en el gradiente, ¿sí? Pero lo que veo es que me voy acercando hacia el punto más bajo. Aquí hay unas cosas que hay que tener en cuenta. Recuerden que nosotros incluimos la rata de aceleración. Entonces, la rata de aceleración, en últimas, hace que estos saltos de iteración a iteración sean más grandes. Pero puedo tener problemas porque es posible que si el valor es muy grande, pues salte al otro extremo, ¿sí? Y se quede saltando de un lado al otro. Entonces por eso les decía, cuando el error es muy grande puedo tener ratas grandes para hacer saltos grandes, pero cuando ya el error es pequeño tengo que hacer saltos pequeños, ratas más pequeñas, ¿de acuerdo? Otro problema que tiene el algoritmo es que pues digamos que lo mismo, que esto es un corte de esa superficie y es posible que pues yo me vaya acercando, arranque de por acá o arranque de por acá y empiece a acercarme haciendo saltos hacia adelante, y cuando llegue aquí me doy cuenta que va en sentido contrario, entonces me devuelvo y encuentro y llego acá y encuentro este mínimo, pero resulta que este no es el mínimo global, es solamente un mínimo local, no es la solución global de toda la superficie del error, es una solución pero no es la óptima, ¿sí? Entonces hay estrategias, uno puede evaluar eso y hay estrategias donde uno puede saltar fuera o recomenzar nuevamente el entrenamiento desde otro punto para tratar de buscar el mínimo global. El problema de este algoritmo descendente es que es muy difícil que no se quede en un mínimo local. Entonces es un problema que pues las mejoras más adelante, que vamos a ver más adelante, tratan de resolver. Pero en últimas lo que yo quiero es moverme por esta superficie del error, ¿sí? De tal forma que vaya reduciendo, vaya calculando el gradiente y vaya descendiendo por ese gradiente hasta encontrar el punto mínimo. Ese es el objetivo. Por eso estoy calculando la derivada del error, es el gradiente de ese error. Y de aquí en adelante siempre vamos a hacer lo mismo, vamos a tratar de calcular el gradiente del error. ¿Cuál es el problema? Lo que les decía, como ahora la salida tiene función de activación, aquí,
como ahora la salida tiene función de activación, es decir, es la sumatoria a la cual yo le estoy aplicando una función de activación, y esa función de activación puede ser el limitador duro, puede ser una sigmoide, una curva, pues esta función de activación, o más bien, esta función completa, es la que yo estoy utilizando para calcular el error. Entonces, cuando yo calcule el gradiente, voy a tener que aplicar la derivada a esta función, ¿sí? Si esta función es un limitador duro, voy a tener problemas porque esa función no es continua, no voy a poderla derivar. Entonces, para aplicar este tipo de algoritmos, yo necesito que las funciones de activación que estoy utilizando para calcular la salida y obviamente para calcular el error sean continuas. Tangente hiperbólica y sigmoide. Pues en general, cuando utilizo el perceptrón, utilizo la regla del perceptrón, que estoy considerando la función de activación, estoy utilizando funciones continuas derivables. ¿De acuerdo? El resto del algoritmo es básicamente lo mismo. Yo tengo que calcular la salida, pero para la salida ya no es solamente la sumatoria, sino que tengo que contemplar la función de activación. Una vez tenga ese error con la función de activación, tengo que calcular el gradiente, que es la derivada, ¿sí? Y con esa derivada, calcular el ajuste que voy a hacer de mi peso, de mi vector de peso inicial. ¿Estamos de acuerdo? Eso es para un perceptrón. Aquí tenemos ya la regla completa de propagación inversa, que es exactamente lo mismo, pero ya de forma completa, contemplando la función de activación. En este caso, por ejemplo, estoy utilizando tangente hiperbólica para determinar la derivada de esa tangente hiperbólica, y la función logística, que era la otra que habíamos visto continua, que está la ecuación matemática de la ecuación logística y su derivada. Entonces ya tenemos las dos derivadas. ¿Cómo se resuelve el problema? Lo mismo, yo calculo el error. ¿Cómo calculo el error para ese parámetro? Pues coloco el valor deseado, que me da la tabla, menos lo que me arroja el parámetro de entrada al propagarlo con los pesos iniciales. Entonces, cuando yo lo propago y le aplico, calculo la sumatoria y le aplico la función de activación, entonces obtengo esto que está acá, deseable menos la sumatoria a la cual le aplico la función de activación. Ok, ese es el error, pero yo necesito el gradiente del error, entonces lo derivo. ¿Listo? Ya aquí, pues eso está en los libros, lo pueden consultar, pero ya aquí tengo ese gradiente, ya tengo la derivada. Entonces, si ustedes observan la derivada, pues me bota nuevamente el 2, ¿sí? Me bota nuevamente me bota un signo menos, hay que tener en cuenta, ¿sí? Y para ese parámetro, ¿no? El error de ese parámetro por un 2, por un signo menos, y las entradas, ¿no? E incluye la derivada de la función. Ok, ¿qué función? Bueno, si está utilizando tangente hiperbólica, esta es la derivada. Si está utilizando función logística, esta es la derivada. Entonces, dependiendo de cuál de las dos funciones voy a utilizar, pues reemplazo aquí f' por esto o por esto. Y listo, tengo la ecuación para el gradiente. ¿Listo? Ya con ese gradiente, pues este gradiente, pues se lo multiplico al peso original, que era lo que habíamos dicho originalmente, se lo multiplicaba este es el gradiente completo, se lo sumo al peso original inicial y obtengo el nuevo vector de pesos. ¿Sí? Ya aquí está el gradiente completo, se lo sumo al vector de pesos inicial y obtengo el nuevo vector de pesos. Y eso lo hago parámetro por parámetro, pareja por pareja. Observen que aquí solamente están las ecuaciones y solamente para un primer parámetro. Ya nosotros hemos dicho que si yo barro toda la tabla, puedo calcular un ciclo, ¿sí? Y que probablemente para poder ajustar esos parámetros voy a tener que usar 2, 3, 4, no sé, 20 ciclos. Yo aquí planteo un posible algoritmo para hacer el entrenamiento. Un posible algoritmo. Ustedes me dirán más adelante, la próxima clase, el miércoles, si el algoritmo está bien o está mal. Pero pues es una posibilidad, posible algoritmo. Vamos a ver cómo es este posible algoritmo. Entonces listo, yo defino de forma para un problema, ¿no? Obviamente pues tenemos parámetros de entrada, conjunto, una tabla que tiene las X de entrada y las Y de salida. Entonces primero, defino de forma aleatoria el primer vector, lo que hemos dicho, el primer vector de pesos lo defino de forma aleatoria. Listo. Segundo, con este vector propago la neurona, hago la propagación, es decir, calculo los Y. ¿Sí? Digamos, con el primer parámetro calculo el primer Y. ¿Sí? Con el primer patrón de entrada-salida calculo el error.
que decíamos, listo, entonces ya tengo un vector de pesos, cojo el primer parámetro, los primeros X, propago con ese vector, aplico la función de activación y obtengo Y. Con ese Y le resto, o más bien al Y deseado le resto este valor y obtengo el error. Y aquí digo almaceno el resultado. Entonces ya estoy almacenando ese primer error de ese primer parámetro. Con este error hago el primer ajuste del vector de pesos, es decir, calculo el primer vector omega k más 1, el primer ajuste, utilizando por ejemplo la norma euclidiana. Bueno, hago el primer ajuste. Calculo el nuevo error del parámetro utilizando, entonces con ese nuevo vector de pesos, estoy calculando nuevamente el error. ¿Sí? Todavía estoy en el primer parámetro. Simplemente hice un ajuste y miro a ver cómo quedó el nuevo error. Listo. Luego repito los pasos 2 y 3 para todos los demás parámetros de la tabla. Permítame un segundo. Aux music. Ok. Hago lo mismo para todos los demás parámetros de la tabla. Y en cada caso almaceno el error. Recuerden que yo por aquí dije calculo el nuevo error del parámetro. Entonces con el parámetro ajustado calculo nuevamente el error. ¿Sí? Y lo voy almacenando. Cada barrido de la tabla corresponde a una iteración. Con los errores almacenados a partir de WK más 1, ¿sí? Los que almacenaba aquí después de hacer el ajuste, calculo el valor medio del error. ¿Sí? Con esos valores que hacía después del ajuste, entonces hago el promedio de todo el barrido de la tabla y calculo un valor medio por iteración. Y finalmente evalúo si el error medio es suficientemente pequeño, el de toda la iteración. Si es así, entonces, pues obviamente el vector de pesos resuelve el problema. Si no, pues no lo resuelve. Aquí hay un detalle, ¿no? Aquí le estoy diciendo, si el error es pequeño, listo, ya encontré la solución. Si no, pues bueno, haga otra iteración. Esto es importante porque este es digamos, el comando de finalización del algoritmo. Ahí le estoy diciendo que pare si el error es pequeño, lo cual parece lógico, pero piensen en problemas reales. Simplemente es posible que su red no resuelva el problema, que la arquitectura de la red neuronal no sea capaz de resolver el problema. Y si eso ocurre, pues el error nunca va a ser pequeño. Y si es así, pues su computador se congeló ahí dando vueltas y no va a poder hacer absolutamente nada. Está bloqueado su computador. Entonces, ojo con ese tipo de cosas. Lo que yo les sugiero, así está el algoritmo, ¿no? Ustedes tienen que evaluar ese algoritmo, pero una sugerencia de aquí en adelante es que esto no sea el parámetro de parada. Más bien, ustedes le dicen, haga este algoritmo 10 veces, hágalo 20, 50 veces. Y cuando termine, porque ahí sí va a terminar, lo va a hacer 10 veces, 20 veces o 50 veces. Al final, usted evalúa cómo se ha comportado el error. Entonces, si el error ha venido bajando, listo, entonces ahí sí lo puedo correr más tiempo. Si no ha venido bajando, la red tiene algún problema, toca ajustarlo. ¿Sí? Entonces, que el parámetro para finalizar el algoritmo no sea un valor de error, que nunca va a ser cero, ya se los digo, va a ser muy pequeño, pero nunca va a ser cero. Que sea más bien lo que ustedes le definan, corre el algoritmo tantos ciclos, y luego pare y ahí miramos cómo va la cosa. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Les voy a poner el primer taller. Este primer taller me lo tienen que entregar, me lo tienen que presentar en pantalla, de hoy en 8. ¿Sí? O sea, la clase de hoy en 8 es pasada al tablero, van a pasar ustedes y lo van a presentar. ¿Listo? Se conectan, o sea, ese día tengan micrófono, tengan cámara, todo, porque pues, bueno, cámara no van a compartir pantalla, pero
van a salir al tablero y me van a mostrar lo que ustedes hicieron. Son 3 preguntas, 3 problemas lo que van a resolver. Pues ya más o menos se los he planteado todos. Primero, empezamos de la más fácil. ¿Qué tipos de problemas puede resolver un perceptrón? ¿Sí? Y ahí les pido elaboren, tienen que explicármelo con sus propias palabras. ¿Qué tipos de problemas se pueden resolver con un perceptrón? ¿Listo? Ojo, esto me lo van a hacer por parejas, ¿no? Las parejas que ya habíamos definido. Entonces, ¿qué tipos de problemas? Primero. Segundo, lo que acabamos de mencionar. Ajuste. Entonces ustedes primero van a entender muy bien ese algoritmo. Creo que más o menos lo captaron, pero van a estudiarlo, revisarlo, van a tratar de imaginárselo en su cabeza cómo funcionaría. Y si tienen errores, propongan la solución. ¿Sí? Si no les gustó y quieren hacer otro de cero, listo, porque creen que lo pueden hacer con alguna mejora, listo, propónganlo. Si les gustó y les parece que está perfecto, listo, también, pero eso me lo van a decir y me lo tienen que también justificar. ¿Listo? Entonces, ajuste o proponga este algoritmo, ajuste el algoritmo o proponga uno nuevo para el entrenamiento de un perceptor de una capa. Esa es la segunda parte. Y la tercera parte, que es la parte un poquito más elaborada, y que probablemente es el único trabajo que van a hacer a pedal, porque el resto lo vamos a hacer ya con Keras. Diseñar y entrenar un combinador lineal adaptativo para realizar esta regresión. Es un filtro en últimas. Ya vamos a hablar pero de qué es esto en detalle. Pero recuerden, estamos utilizando un combinador lineal. No hay función de activación. Vamos a coger la función más sencilla, solamente la sumatoria. Entradas por pesos. No hay función de activación. Dice, diseñar y entrenar un combinador lineal adaptativo para realizar la regresión. Y la regresión tiene, observen que tiene 2 variables. X de K-1 y X de K-2. Y lo que estima la salida es el valor actual. ¿Sí? Es decir, si volvemos a nuestro ejercicio del ejemplo, que vimos en clase del combinador lineal, acá, ustedes van a estimar este valor, el de ahora, van a estimar este valor, y para eso van a utilizar el valor de K-1, X de K-1, y el valor de X de K-2. O sea que su tabla de parámetros tiene este valor de X1, este valor de X2 y este valor de Y. ¿Es claro eso? ¿Si es claro o no es claro? Van a estimar el valor actual y para eso toman 1 atrás, 2 atrás. Entonces tienen 2 parámetros de entrada y una salida deseada. ¿De acuerdo? Falta la función. La función está un poquito más abajo. La función es esto que está acá. Es una serie de tiempo, en este caso son reservas hídricas de Colombia, pero pues yo las tomé por allá en el 2016, probablemente pues a la fecha pues son diferentes los últimos años, pero la tomé en el 2016, tenemos un año completo. Entonces para x igual 1 tenemos este valor, para x igual 2 este valor. Perdón por eso. Para x igual 2 tenemos este valor, x igual 3 tenemos este, 4, 5, o sea, tenemos una curva a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que solamente están definidos en este instante, 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 es decir, mes 1, mes 2, mes 3, mes 4. Yo puedo tener una delta de un mes, ¿sí? Por ejemplo, entonces yo puedo tomar este valor como actual, y si tomo un delta hacia atrás, esta sería una entrada, un delta hacia atrás, esta sería la entrada. Entonces tengo una entrada, 2 entradas, valor deseado de salida. Esa es una posibilidad. ¿Sí? Otra posibilidad es que, bueno, este es el valor actual. Un delta de 2 meses me daría esta de salida, mes 8. Otra delta de 2 meses me daría esta, el 6. Entonces tendría mes 6, primera entrada, mes 8, segunda entrada, salida deseada 10. Yo aquí les digo
escojan un valor de retraso. Ustedes me dirán si lo escogen un mes, 2 meses, 3 meses, no sé, lo que puedan. Yo les recomiendo, como lo dije hace un rato, utilicen la mayor cantidad de parámetros posible. Pero pues ustedes son los que van a armar los parámetros a partir de la curva. Pero a partir de esa curva van a generar un X1, un X2 y una salida deseada, con la cantidad de parámetros que ustedes quieran. ¿Es claro? Si es claro o no es claro. Sí, señor. Bueno, ese es el ejercicio. Son 3 puntos. Hay un cuarto punto y un 5 punto. Esos no los van a hacer. Solamente van a hacer el 1, 2 y 3. Y realmente, como ustedes observan, el más complejo es el 3. ¿Cómo lo van a hacer? Ustedes son libres de hacerlos como quieran. Si lo quieren hacer en MATLAB, porque eso es la herramienta que les da la universidad, y listo, háganlo en MATLAB, no hay ningún problema. ¿Sí? No, que yo quiero hacerlo en Python, listo, háganlo en Python. Que alguien más osado y más kamikaze y quiere hacerlo en Java, listo, háganlo en Java, no hay ningún problema. Es más, no me gusta que utilicen hojas de cálculo, Excel y esas cosas, porque pues eso es software para secretarias, no para futuros profesionales en el área eléctrica. Pero aún así, si no se sienten confiados en hacerlo en estas herramientas, en MATLAB, en Python, en lenguaje de programación, en C, en matemática, MATCAD, bueno, hay N cantidad de herramientas para manipulación numérica. Si no se sienten confiados y mejor lo quieren hacer en una hoja de cálculo, en Excel o en Lotus, creo que ya nadie usa Lotus, pero bueno, cualquier hoja de cálculo, listo. Por esta primera vez, lo pueden hacer. O sea, utilicen la herramienta que quieran. Lo importante es que cuando nos muestren la información en el tablero, sea clara, sepan exactamente qué es lo que me está mostrando en cada caso. ¿De acuerdo? Pueden hacer mezclas. Si ustedes quieren hacer la manipulación inicial de datos en Excel y después exportar eso y cargarlo en MATLAB, listo, también lo pueden hacer, no hay ningún problema. Pero recuerden que tienen que hacer el entrenamiento, es decir, que tienen que utilizar estas ecuaciones. Perdón, estas no, porque estas tienen función de activación. Estas ecuaciones. ¿Listo? Entonces tienen que utilizar estas ecuaciones. Y esta vez lo van a hacer a pedal. Como les digo, más adelante esta va a ser la única vez, porque quiero que tengan claro el algoritmo, cómo funciona el algoritmo a este nivel. Ya después el algoritmo se complica más, la cantidad de parámetros se incrementa exponencialmente, entonces ya no es viable, ya no es útil. Pero ya en ese caso, pues dejamos que Keras y el computador se encarguen de solucionar el problema. Por ahora, en este primer caso, sí lo tienen que hacer a pedal. ¿Preguntas? Pues yo creo que por el momento no. Yo creo que surgirá ya cuando lo estemos realizando. Sí, yo sé que sí. Entonces yo me imagino que el miércoles van a llegar con un montón de preguntas. Pues listo, pues los dejo con el problema. Vayan masticándolo, como dicen, y los vemos entonces el miércoles. Por ahí vamos a dejar hoy. La próxima semana ya miramos un poquito más en detalle cómo resolver ese problema de la separabilidad lineal, cómo lo podemos sobrepasar y resolverlo. Y bueno, creo que ya dentro de poco empezaríamos a utilizar Keras para implementar este tipo de redes neuronales. ¿De acuerdo? Este problema incluso creo que lo vamos a hacer con un programita, voy a suministrar un pequeño programita para entrenar esta red neuronal, por eso no lo van a hacer. Y bueno, este estaba sencillo, pero no, solamente los 3 primeros. Bueno, entonces dejamos la clase por ahí y nos vemos el miércoles. ¿De acuerdo? Esta noche estoy subiendo el video correspondiente. Muchas gracias. Listo, profe.